Lectura de la Biblia. Primero de las Crónicas. Capítulos 13 al 15. Capítulo 13. David consultó a los jefes de 1000, a los jefes de 100 y a todos los líderes. Entonces David le dijo a toda la congregación de Israel: Si a ustedes les parece bien, y si Jehová nuestro Dios lo aprueba, vamos a enviarles un mensaje al resto de nuestros hermanos en todas las regiones de Israel, y también a los sacerdotes y los levitas en sus ciudades con campos de pasto, para que se unan a nosotros. Vamos a traer de vuelta el arca de nuestro Dios. Y es que en los días de Saúl la habían descuidado. Toda la congregación estuvo de acuerdo en hacer esto, pues le pareció bien a todo el pueblo. Así que David reunió a todo Israel, desde el río de Egipto hasta Lebo Amat, para traer el arca del Dios verdadero desde Kirjat Jearim. David y todo Israel subieron a Baalá, a Kirjat Jearim, que pertenece a Judá, para subir desde allí el arca del Dios verdadero, Jehová, quien ocupa su trono sobre los querubines, el arca donde se invoca el nombre de él. Ahora bien, pusieron el arca del Dios verdadero en una carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab. Y Uzá y Ahío llevaban la carreta. David y todo Israel estaban celebrando la ocasión con gran entusiasmo delante del Dios verdadero, con canciones, arpas y otros instrumentos de cuerda, panderetas, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uzá extendió la mano y agarró el arca, porque los toros casi la vuelcan. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Uzá, y lo ejecutó porque había extendido la mano para agarrar el arca, y él murió allí delante de Dios. Pero David se enojó porque la furia de Jehová había estallado contra Uzá, y a aquel lugar se le llama Pérez Uzá hasta el día de hoy. Y David sintió miedo del Dios verdadero aquel día y dijo: ¿Cómo voy a traerme el arca del Dios verdadero? David no se trajo el arca a donde él estaba, en la ciudad de David, sino que hizo que la llevaran a la casa de Obed-edom el gitita. El arca del Dios verdadero estuvo con los de la casa de Obed-edom. Se quedó 3 meses en su casa. Y Jehová no dejaba de bendecir a los de la casa de Obed-edom, y todo lo que él tenía. Capítulo 14. El rey Hiram de Tiro le envió mensajeros a David. Además, mandó madera de cedro, así como albañiles y carpinteros para construirle una casa. Y David comprendió que Jehová lo había consolidado como rey de Israel, pues había enaltecido mucho su reino a causa de su pueblo Israel. David tomó más esposas en Jerusalén, y fue padre de más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisamá, Beeliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que se había ungido a David como rey de todo Israel, todos subieron en busca de él. David se enteró y salió a luchar contra ellos. Los filisteos entonces llegaron y lanzaron ataques en el valle de Refaim. David le consultó a Dios: ¿Subo a luchar contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le contestó: Sí, sube y sin falta los entregaré en tus manos. Así que David subió a Baal Perasim y allí los derrotó. Y David dijo: El Dios verdadero ha abierto una brecha en el frente enemigo con mis manos, como una brecha que abren las aguas. Por eso llamaron a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus dioses, que fueron quemados en el fuego cuando David dio la orden. Más tarde los filisteos lanzaron otro ataque en el valle. David de nuevo consultó a Dios, pero el Dios verdadero le contestó: No subas a atacarlos de frente. En vez de eso, da un rodeo y atácalos por detrás, frente a los arbustos Bacá. Y cuando oigas salir un sonido de pasos de las copas de los arbustos Bacá, entonces ataca,
porque el Dios verdadero habrá salido ante ti para derrotar al ejército de los filisteos. Así que David hizo exactamente lo que el Dios verdadero le mandó, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todos los países, y Jehová hizo que todas las naciones le tuvieran miedo. Capítulo 15. David siguió construyéndose casas en la ciudad de David. También preparó un lugar y montó una tienda para el arca del Dios verdadero. Fue entonces cuando David dijo: Nadie debe llevar el arca del Dios verdadero excepto los levitas, porque Jehová los ha elegido para llevar el arca de Jehová y para servirle siempre. Luego David reunió a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Jehová al lugar que le había preparado. David reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. De los coatitas, al jefe Uriel y 120 de sus hermanos. De los meraritas, al jefe Asaya y 220 de sus hermanos. De los descendientes de Gersóm, al jefe Joel y 130 de sus hermanos. De los descendientes de Elisafán, al jefe Semaya y 200 de sus hermanos. De los descendientes de Hebrón, al jefe Eliel y 80 de sus hermanos. De los descendientes de Uziel, al jefe Aminadab y 112 de sus hermanos. Además, David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaya, Joel, Semaya, Eliel y Aminadab, y les dijo: Ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas. Santifíquense, ustedes y sus hermanos, y suban el arca de Jehová, el Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como ustedes no la llevaron la primera vez, la ira de Jehová nuestro Dios estalló contra nosotros, porque no nos aseguramos de cuál era la forma correcta de hacerlo. Así que los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de Jehová, el Dios de Israel. Entonces los levitas llevaron el arca del Dios verdadero con las varas sobre los hombros, tal como Moisés lo había mandado, según las palabras de Jehová. David les dijo a los jefes de los levitas que les encargaran a sus hermanos los cantores cantar con alegría, acompañados de instrumentos musicales, instrumentos de cuerda, arpas y címbalos. Por lo tanto, los levitas se lo encargaron a Hemán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de sus hermanos los meraritas a Etán, hijo de Cusayá. Con ellos estaban sus hermanos de la segunda división: Zacarías, Ben, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitías, Elifeleu, Migneyá, y los porteros Obed-edom y Jehiel. Los cantores Hemán, Asaf y Etán debían tocar los címbalos de cobre. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maaseya y Benaya tocaban instrumentos de cuerda afinados en alamot. Y Matitías, Elifeleu, Migneyá, Obed-edom, Jehiel y Asasías tocaban arpas afinadas en seminit, para ser de directores. Kenanías, el jefe de los levitas, supervisaba el transporte porque era un experto, y Berequías y Elcaná servían de porteros para el arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Netanel, Amasai, Zacarías, Benaya y Eliezer tocaban las trompetas bien alto delante del arca del Dios verdadero, y Obed-edom y Jeías también servían de porteros para el arca. David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 se fueron muy alegres a subir el arca del pacto de Jehová desde la casa de Obed-edom. Como el Dios verdadero ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos sacrificaron 7 toros jóvenes y 7 carneros. David tenía puesta una túnica sin mangas de tela fina, igual que todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe del transporte y de los cantores. David también tenía puesto un efod de lino. Todos los israelitas venían subiendo el arca del pacto de Jehová entre gritos de alegría, el sonido del cuerno, las trompetas y los címbalos, tocando bien alto los instrumentos de cuerda y las arpas.
Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró hacia abajo por la ventana, y al ver al rey David dando brincos y celebrando la ocasión, empezó a despreciarlo en su corazón.